Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Glenda Figueroa, Daniela Baque, Angeline Bravo y Naomi Cardoso. Y vamos a hablar acerca de los derechos humanos y cuándo se integraron al Ecuador. Todos sabemos, pero también nos preguntamos, ¿qué son los derechos? Los derechos son una serie de reivindicaciones que rigen todas las personas por su sola condición de individuo. También son como una armadura que protegen. Son como las normas, porque en ella se explica cómo puedes comportarte con los demás. Son abstractos como las emociones, y como ellas pertenecen a todos, independientemente de lo que pase. ¿Cómo y cuándo el Ecuador se añade a los derechos humanos? El Ecuador ha utilizado en la promoción y protección de los derechos humanos desde hace décadas. En 1950, el Ecuador se volvió miembro no permanente de la ONU. Luego, el Ecuador promovió y tuvo un liderazgo en el proceso de adopción de la Carta Andina para la promoción y protección de los derechos humanos, que fue adoptada durante la reunión del Consejo Presidencial Andino, en Guayaquil el 26 de julio del 2002. La Carta tiene como propósito fundamental establecer los principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria andina en materia de derechos humanos. La gran parte de los derechos concebidos en el Plan Nacional fue en marzo en 1998. Fueron luego reconocidos por la actual Constitución que se adoptó en junio de ese mismo año. Algunos aspectos que el Plan Nacional concede fundamentalmente importancia son el desarrollo legislativo en materia de derechos humanos. El último derecho en añadirse a la Constitución de Ecuador fue el derecho de la naturaleza, que reconoce y garantiza el respeto integral a su existencia y la restauración. Este derecho se incorporó en la Constitución del año 2008, que también establece otros derechos colectivos y ambientales. Porcentaje de vulneración del derecho a la libre expresión en el año 2020. Cabe recalcar que en esta exposición nos centramos en el país Ecuador. Sin embargo, es importante conocer que esta vulneración a este derecho no solo se da en este país, sino que se da en todo el mundo. Según informes en el año 2020, Asia presentó mayor porcentaje de países que violaron este derecho, con un 56%. En Medio Oriente, 30%, en Europa, un 14% y en Latinoamérica, un 22%. En el año 2020, al menos 83 gobiernos en todo el mundo han utilizado la pandemia del COVID-19 para justificar violaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Ya para el año 2021, en América del Sur, Ecuador presentó un 55,61% de violación a la libertad de expresión y prensa. Derechos vulnerados en el Ecuador. Dos de los derechos más importantes dentro de la existencia humana son el derecho a la libre expresión y el derecho a la vida, pues son fundamentales en la base de cualquier persona. Pero lamentablemente también son de los más vulnerados dentro del país de Ecuador, al menos en la actualidad, pues se ha vuelto normal día a día ver cómo se asesinan a personas sin ningún tipo de respeto a la vida. Asimismo, callando a otras quienes intentan levantar su voz en contra de las injusticias que se viven en el país, frente a personas que cuentan con el poder suficiente para abusar de otras sin recibir ningún tipo de represalias. Pues con el monto de dinero suficiente, esto se soluciona en frente de las autoridades de este país lleno de corrupción, germinando de esta forma desconfianza y miedo en los ciudadanos al momento de opinar sobre algún tema de interés común o simplemente salir de sus viviendas para realizar sus actividades cotidianas, pues no saben en qué momento su derecho a la expresión o a la vida puede ser atentado.
Efraín Ruales, uno de los presentadores de televisión más importantes de Ecuador, a sus 36 años de edad, fue asesinado el 27 de enero de 2021, cuando salía en su vehículo de un gimnasio del norte de Guayaquil. Fue impactado por 4 balas y uno de los proyectiles comprometió órganos vitales. Hoy se cumplen 2 años y aún no se conoce con certeza qué motivó el crimen y quién lo planificó. En su momento se descartó que el presentador lo asesinaran para robarle, porque la policía comprobó que sus pertenencias aún estaban en su vehículo. Dentro del proceso judicial solo se indica que el móvil estaría relacionado con las publicaciones que hizo Efraín Ruales en diferentes medios en torno a hechos de corrupción que se venían suscitando en el país. Los investigadores no han logrado precisar a quién están dirigidos esos comentarios de corrupción y quién probablemente se sintió aludido, pero desde el punto de vista investigativo se concluyó que este sería el motivo que produjo la planificación de su muerte.